Mil gracias te damos en esta mañana, porque tú eres bueno. Tu misericordia, tu fidelidad te hace, Señor, sentir en tus hijos. Por eso, Señor, nos encontramos en este lugar, rindiéndote este culto a ti, Señor. Lo hacemos con mucha gratitud, porque tú nos has bendecido. Y oramos, Señor, para que lo que tu palabra nos va a enseñar pueda ser, Señor, de edificación a nuestra alma. Nos podamos, Señor, gozar en lo que ya tú, Señor, nos has dado. Y pensar, Señor, en el futuro glorioso que tu iglesia, que tus hijos tendrán, Señor. Gracias por la salvación, gracias por el perdón, gracias por la misericordia, gracias por todo. Ya se ha cantado, ya se ha ofrendado, y ahora, Señor, queremos recordar lo que tu palabra nos enseña. Pedimos estas cosas en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quisiera saber si entre nosotros hay alguien que recuerde el domingo antepasado, ¿de qué hablamos? El domingo antepasado. Amén. Muy bien. Ok, muy bien. Hablamos de la elección divina. Somos salvos porque el Señor nos eligió. Nos eligió para ser salvos. Y usted debe de gozar esa salvación que vino de parte de nuestro Dios. Usted no es salvo porque es bonito. Usted no es salvo porque es de la familia X. Usted no es salvo porque hace buenas cosas. Usted no es salvo porque se comporta bien. Somos salvos porque el Señor, Dios Todopoderoso, nos eligió para ser salvos, para ser sus hijos. Y eso es grandioso, eso es maravilloso. Y todos los salvos tenemos verdaderamente gratitud con el Señor. La iglesia sería una iglesia verdaderamente poderosa en cuanto a la obra, el hacer la obra del Señor. Recursos no sobrarían. Recursos humanos agradecidos por ser salvos van y predican la salvación a los que no son salvos. Recursos humanos, hombres y mujeres, por gratitud por su salvación, se levantan, se mueven, caminan, van de colonia en colonia, de pasaje en pasaje, predicando la salvación a los perdidos. Cuando hay gratitud, ser salvo. Cuando hay gratitud porque gozamos de una salvación grande, nos damos con todo, tiempo, dinero, energía, todo. Nos damos a la obra del Señor. Y hay gratitud. Pero cuando no hay gratitud, no nos movemos y nos congelamos en las bancas.
logramos venir a los cultos, pero no nos movemos. Quizá ni con grúa nos levantan. ¿Por qué? Falta gratitud. Y estamos viendo cosas maravillosas sobre la doctrina de la salvación. Y el domingo antepasado hablamos de dos cosas sumamente importantes de los que gozan salvación. Número uno, dijimos que los que gozan, los que son elegidos para salvación, gozan de una santificación completa. Basados en Primera de Pedro, capítulo 1, ahí vamos a estar. Gozan de una santificación completa. Ahora, ¿tenemos valor de decirle a la gente de que somos santos? ¿Tiene usted valor de decirle a sus vecinos de que usted es santo? ¿Tiene valor usted de decirle a su gente en el medio en el cual usted se desenvuelve? ¿Tiene usted la capacidad de decirle a sus amigos que usted es santo? ¿O no se atreve? ¿O no se atreve a decirlo a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio, de universidad, de colegio? ¿Tiene la capacidad de decirle que usted es santo? Debiéramos de tener esa capacidad. Pero acompañado de eso va la vida, mi vida como santo, mi vida que yo vivo como santo, lo que comúnmente se llama el buen testimonio. ¿Qué hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué hacemos en la vida? Así que ya vimos eso. El que es elegido para ser salvo goza de una santificación completa. Hablamos también de una segunda cosa muy importante, que los que son elegidos para ser salvos gozan de una esperanza viva. Los elegidos para ser salvos gozan de una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza viva? La esperanza viva es la que nos mantiene con los ojos puestos en el cielo. La esperanza viva es la que nos mantiene viviendo en esta tierra en plena comunión con Dios. La esperanza viva es la que nos mantiene en una vida dinámica, una vida terrenal dinámica para el Señor. No es un creyente dormido, no es un creyente abostezando en los cultos. No es un creyente que camina de arrastra en la vida cristiana. No, es un creyente que está vivo, que dice amén, que dice gloria a Dios, que dice así sea, pero que tiene una esperanza viva. Y quiere que el Señor venga ya. Y ora y le dice al Señor, Señor, ven ya. Levántame de aquí, Señor. Sácame de aquí. Porque está mirando al futuro. Mira hacia adelante. Mira hacia
hacia las moradas eternas. Y quiere morirse ya, porque quiere irse. Ya no quiere vivir aquí en la tierra. Tiene una esperanza viva de la vida eterna. La vida eterna que se va a manifestar. Eso. Ya vimos dos cosas, veamos una tercera cosa. El elegido para salvación, en tercer lugar, tiene una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para usted, para los creyentes en Cristo Jesús. Tienen una herencia eterna, una herencia en la eternidad, una herencia en los cielos. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En otras palabras, de la herencia. Usted tiene herencia si es un elegido para ser salvo y usted es salvo y goza de esa elección divina. Usted tiene una herencia en el cielo. Una herencia eterna. Las herencias terrenales aquí perecen. Toda herencia terrenal aquí se queda. Aunque sea el hombre más rico del mundo y aunque tenga todo lo que tiene, está bajo la ley de la muerte y va a morir, y toda esa herencia material que tiene aquí se queda. Y lo gozan, terrenalmente lo gozan quienes no han trabajado. A eso les queda. Y ese pobre creyente que se afanó, que luchó, que se desveló, que se murió trabajando, no se lleva nada. Pero esta es una herencia espiritual. Esta es una herencia eterna. No es herencia material, sino es una herencia eterna. La salvación, la vida eterna en el Señor Jesús. Veamos qué dice la palabra. 1 Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro les está alentando a los hermanos de la dispersión que no estaban bien. Eran extranjeros en donde estaban. Habían salido de su tierra y están dispersos. Y Pedro les está estimulando a los creyentes a que piensen en una herencia celestial, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro estimula a los cristianos que están siendo perseguidos, atribulados, para que contemplen su herencia eterna con gozo, paz, en la presencia del Señor. Dice la palabra en San Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Venid benditos de mi Padre, los de la derecha. ¿Quiénes son los de la derecha? ¿A quiénes se está refiriendo? A los de la derecha, el apóstol Pablo.
a los salvos, a los salvos. Usted, como un creyente, el Señor lo ha elegido como un creyente para una herencia eterna, que es su salvación. Y dice la palabra que el Señor dirá, venid. Dice ahí la palabra, dice, entonces el rey es Cristo, dirá a los de su derecha, a los creyentes, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Eso, hermanos, eso es maravilloso. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, o sea, en Cristo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Usted es salvo por el designio de Dios. Usted es salvo por la voluntad de Dios. Usted fue elegido porque Él lo decidió. Eso hay que gozarlo, eso hay que disfrutarlo. No somos cualquier persona. Esta herencia incorruptible no está sujeta a corrupción, incontaminada, no está manchada por el mal o pecado, inmarcesible, o sea que no se desvanece con nada, pues las herencias terrenales siempre desaparecen aquí en la tierra. La herencia eterna de un cristiano no tiene elementos corruptibles de pecado. Esta herencia es la salvación eterna, está siendo guardada por usted. No guarda su salvación. ¿Quién le guarda a usted? Es Dios. Es el Señor. Ahora, eso no es licencia para vivir la vida como creyente como la gana le da. No. No le da esa licencia. Sino hay que vivir con gratitud. Versículo 5 de 1 de Pedro 1 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Quién guarda? ¿Quién le guarda a usted? ¿Quién guarda su salvación? Es Dios, mediante la fe que usted tiene. La fe que usted tiene. Entonces, eso dice la palabra. Para alcanzar, dice, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tiempos postreros. Estamos viviendo en los tiempos postreros. Tiempos postreros comenzó con la primera venida del Señor Jesús. Y usted fue elegido para salvación. Quien le guarda a usted es el Señor. Él le guarda a usted. Tenga gratitud con el Señor. Porque usted y yo somos inútiles. Somos inútiles. Si fuera porque somos buenos, somos poderosos, somos especiales, y porque no hacemos esto ni lo otro, por eso somos salvos, perdería usted la salvación a cada instante. Pero quien nos guarda, guarda nuestra salvación. Es nuestro Dios. ¿Tiene gratitud usted con el Señor? Mire lo que dicen los versículos 6 y 7. Estamos en 1 de Pedro. En los cuales vosotros os alegráis. Hablando a estos hermanos, Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se
prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. Cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Fe tiene que ser hallada pura, firme, sólida. Porque no depende de usted, depende del poder de Dios. Ahora, al considerar todas estas cosas como aplicación práctica, el creyente tiene que tener gratitud profunda con el Señor. Debe de vivir orando, dándole gracias a Dios por su salvación. Debe de vivir cantándole a Dios, allá en su rincón, cantando. Debe de vivir congregándose, estando juntos, porque allá hay bendición y vida eterna. Debe de vivir predicando esa salvación a los perdidos. Hermanos, no hay tiempo para ganes. Usted tiene gratitud. Es un creyente agradecido. Predique donde vive. Predique donde come. Predique a donde va. Predique en donde quiera que usted esté, porque tiene gratitud. En su segunda venida, los versículos 8 al 12 dice, vamos en 1 Pedro 1, a quien amáis sin haberle visto, sea Cristo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Se alegra usted? ¿Es un creyente alegre por su salvación? ¿O vive triste, amargado, aburrido? No. Debe vivir así. Mire lo que dice Pedro. ¿A quién amáis? Hay que amar a Cristo, sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, eso es fe, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Por qué no dijeron amén? ¿O no son salvos ustedes? ¿O no tienen su salvación? Amén. Y es salvo. Tiene gratitud. Es un creyente verdaderamente gozando su salvación. Versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Recuerden, estamos hablando de la doctrina de la salvación. Escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. La gloria que vendría después de los sufrimientos del Señor Jesucristo. La gloria de Cristo se manifiesta en los salvos. El Señor se glorifica en haberle dado a usted el Cristo que murió, que sufrió, que resucitó, que estuvo clavado en la cruz del Calvario y que se levantó victoriosa. Al salvar a una persona, y una persona que cree y se salva, se manifiesta la gloria de Dios. Esta es la gloria de Dios. Usted ha sido salvo para la gloria de Dios. Y en usted se ha manifestado la gloria de Dios.
por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso nosotros tenemos que considerarlo profundamente y no vivir así la vida cristiana como que soy y como que no soy. Si es salvo y si no es salvo, no es salvo. Pero la vida cristiana, salvo de la condenación eterna, se vive alegremente, con gozo inefable. En medio de las circunstancias, en medio de las situaciones difíciles que se den, el Hijo de Dios siempre vive alegre por su salvación, porque no va a ir al infierno. Esto es lo que la palabra nos enseña. Entonces, dice, esto se les reveló. Se reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Por los que nos han predicado o los que han predicado el Evangelio. ¿Qué hacemos cuando salimos a predicar el Evangelio? Hablamos de cosas futuras. Hablamos de la salvación eterna. Hablamos de que hay un futuro feliz a los que creen en Jesucristo. Pero también hablamos de que hay un futuro infeliz para los que no creen en Cristo porque van al infierno. Pero hay que predicar el Evangelio. El Evangelio no es aquí en estas cuatro paredes. Que hay que predicarlo si traemos amigos. Y a propósito, el próximo domingo va a haber un culto evangelístico. Si usted tiene gratitud, va a traer a sus amigos. Si usted tiene gratitud, desde ya va a comenzar a orar por un amigo y lo va a traer para que venga a escuchar la palabra. Si tiene gratitud usted por su salvación, va a pensar en un amigo, dos, una familia, y lo va a traer para que gocen también lo que usted goza, que es la salvación. Así de que quedan entareados desde ya para el próximo domingo. Amigos, que les va a predicar a los amigos. Ahorita yo les estoy predicando a ustedes, porque ustedes son salvos. ¿Verdad, hermano Jorge? ¿Ok? ¿Están contentos por su salvación? Dios los eligió en Cristo. Y Cristo fue por usted a la cruz. Cristo murió. Usted tenía que ser clavado. Cristo fue clavado por usted. Está perdonado. Ha dado la vida. Esa es gratitud. Entonces, eso dice la palabra. Los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto ya no es ministerio de los ángeles, es un ministerio de la iglesia. De predicar el Evangelio es su ministerio. Si usted es salvo, usted tiene que predicar el Evangelio de Cristo. Se lo manda el Señor. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Usted no está predicando el Evangelio, no goza de la salvación. Vive una vida cristiana sancochada. No tiene gratitud. No predica. No se acerca a los perdidos. Es de la secreta. Qué desgracia. No es así la vida cristiana, no.
Entonces, ¿de qué goza usted en tercer lugar? ¿De qué goza? Así los estoy diciendo. ¿De qué goza? De una herencia. Una herencia eterna, que es la salvación del alma. Cuarto lugar, un elegido para salvación goza de una gracia completa. Un elegido para salvación goza de una gracia completa. Veamos, regresamos. Los versículos. 1 de Pedro 1:13 al 2:1-3. La gracia completa de nuestra salvación nos llama a vivir la vida aquí en la tierra así. 1. Viviendo con pleno entendimiento y sobriedad de nuestra salvación. Viviendo con pleno entendimiento y sobriedad de nuestra salvación. Versículos 13 y 14. 1 de Pedro 1. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Entiende usted? ¿Hemos entendido verdaderamente lo que es nuestra salvación? ¿Se ciñe usted los flecos de su manto espiritual? ¿O andan los flecos de su manto espiritual volando y no tiene entendimiento? Eso hacían las autoridades romanos y Pedro habla de eso. Nosotros tenemos que tener un pleno entendimiento de lo que es nuestra salvación y no dejar cabos sueltos. ¿No entendemos? Como los que estamos aquí que ni siquiera le abrimos la Biblia. No entendemos. Pero Pedro está diciendo eso. Mire lo que está diciendo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, controlados, sobriedad. Y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuándo se va a manifestar Jesucristo? En su segunda venida. La iglesia lo recibirá en las nubes y luego vendremos con el Señor a establecer su reino en la tierra. Pero mientras tanto tenemos que vivir la salvación con pleno entendimiento, en sobriedad, en control de nuestra vida. No vivir pecando, no vivir en desobediencia, no vivir allí con iras, pleitos, contiendas, disensiones y tantas cosas. No es así. ¿Entiende bien lo que es? ¿Cómo viven los salvos? ¿Cómo deben de vivir? Con pleno entendimiento de lo que el Señor le ha dado, en sobriedad, en control, en dominio propio de todo su ser, para alabar a Dios, para que Dios sea glorificado y alabado. Entonces, dice la palabra, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis
a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no se conforme, o en otras palabras, no practique las cosas que hacía antes de haber entendido la salvación. Cuando no era salvo, cuando vivía fuera de la voluntad de Dios. Dice, ya no tiene que vivir así, ya no tiene que recordar eso. Es una vida nueva, porque somos nueva generación. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura. Ya no vive como antes, vive una vida totalmente diferente. Venciendo todo obstáculo que se presenta en el mundo, descansando en la gracia de Dios. Descansando en la gracia de Dios. Segundo lugar, viviendo en plena santidad. Viviendo en plena santidad. La gracia completa de Dios. Versículos 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso se le pide a los elegidos para salvación, que vivan una gracia completa en santidad. En santidad. ¿Cómo está su vida? En cuanto a la santidad progresiva. ¿Ha crecido usted en santidad en lo que va del año? Santos posicionalmente en Cristo, pero si vivimos al vivir en la tierra, mientras el Señor no haya vivido, estamos llamados a vivir y a crecer en santidad práctica diariamente. Y eso significa apartados del pecado más y más y más y más. Apartados del mundo más y más y más. Crucificando la carne cada día para no pecar contra Dios. Santidad. Eso es vivir en perfecta santidad. Y el Señor dice, sed. Ese es un mandato, esa es una orden a los creyentes. Sed santo. Yo soy santo. ¿Cómo vive la iglesia de Jesucristo en este tiempo? ¿Cómo está viviendo la iglesia de Jesucristo? Se dice que hay más divorcios en la iglesia de Cristo que en el mundo. Se divorcian más los creyentes que el mundo. Se dice que el 60% de los jóvenes al llegar que están en las iglesias evangélicas, al llegar a los 18 años se van. Las iglesias se quedan sin jóvenes. Y los que han pasado por allí se van al mundo. ¿Hay santidad? ¿Hay una iglesia santa? Se dice que los pastores, especialmente en el norte, una vez por mes ven pornografía. Pastores. No digamos los hermanos de las iglesias. ¿Hay santidad? ¿Vive en santidad? ¿Vive usted en santidad progresiva? Esperando la santidad última, que es cuando sea levantado o usted muere y ya no vive aquí. Entonces,
todos los santos aquí en la tierra. Debemos vivir en el completo temor de Dios. Dice el versículo 17 también. Todos los santos aquí en la tierra debemos de vivir en el temor del Señor. Y si invocáis, dice, versículo 17 al 19, a 20. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos ¿en qué? En temor, reverenciando la santidad de Dios. Ahí donde usted vive, en el círculo, en su esfera de influencia que usted vive, usted debe de vivir reverenciando a Dios, en temor hacia Dios, para no pecar. Eso está diciendo la palabra. Sí, y esa I es una I, es una letra que habla de una, eso se llama interjección, que tiene que ver con unir dos ideas. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué somos nosotros aquí en la tierra? Somos, muy bien, peregrinos, peregrinos, peregrinos y extranjeros. Ya nos vamos. No importa qué edad tenga, puede irse. Ya se puede ir. No importa qué grado intelectual tenga, eso no importa, ya se puede ir. No importa qué chulo sea, ya se puede ir. Se va, es peregrino, es extranjero, ya se va de esta tierra. ¿Por qué? Porque así lo ha determinado el Señor. Versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo. Ya una sangre de un becerro, de un corderito y un palomito. No, ya no. La sangre preciosa de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Y por eso es salvo. Por eso goza de salvación. Por la sangre preciosa de Jesucristo. Alguien dijo, ni chulo que somos. Nada. Pero es la sangre preciosa de Jesús. Muy bien. Versículo 19. Bueno, ya lo vimos. Versículo 20. Ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Cristo vino, nació allá en Belén de Judea, se dispuso, se humanó, se encarnó, se hizo hombre sin dejar de ser Dios, para experimentar las aflicciones, los dolores, los desprecios y todo lo que se puede dar con un. Él lo hizo para obrar nuestra salvación. Debemos vivir todos
con una esperanza preciosa. Versículo 21. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Le ha dado gloria. Dios el Padre le ha dado la gloria. Como dijimos antes, nosotros somos la gloria de Dios. Para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Nuestra fe y esperanza sea en Dios. No en otras cosas. Nosotros no somos diosistas, politeístas. Tenemos un solo Dios verdadero. Y es el que obró nuestra salvación. Viviendo en obediencia a Dios, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros. ¿Amamos a nuestros amigos? ¿Ama usted a sus vecinos? ¿Le lleva el Evangelio por amor? ¿Ora por ellos? A veces los creyentes nos volvemos orgullosos. Ni siquiera queremos saludar a los amigos, a los vecinos. Y aquí nos vemos, entre nosotros nos vemos como angelitos. Angelitos. Y una sonrisa para todos. Solo el que está verdaderamente amargado no se sonríe. Pero aquí, entre familia de Dios, entre iglesia de Jesús, pero con los... o quizás es a lo contrario. Pero eso se necesita, viviendo en obediencia, obediencia a Dios, obediencia a Dios. ¿Cómo estamos con la obediencia, hermano? ¿Cómo está con la obediencia a Dios? ¿Es un creyente a Dios? Vive en amor de Dios. El amor de Dios. El nuevo nacimiento, versículos 23 y 25. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, siendo renacidos, tiene que ver con el nuevo nacimiento. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Usted y yo somos como una florcita. Que morimos, que desaparecemos. Nada, no llevamos ni nada pasa. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Pedro está diciendo, por el Evangelio os ha sido anunciada. Evangelio, evangelio, evangelio. Usted es un evangélico y usted es un elegido.
que usted es salvo, tiene la deuda, usted tiene el mandamiento completo del Señor, y si no lo hacemos es por desobedientes, estamos mal delante. El que sabe hacer lo bueno, no lo hace, es pecado. Es bueno predicar el Evangelio. Es bueno enseñar la palabra. ¿Lo hacemos? Pecamos. No lo hacemos. Ahora, ¿qué más? Número 5, vive como un recién nacido. 1 Pedro 2, 1 a 3. Dice, desechando pues toda malicia. Un recién nacido no tiene malicia de nada. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Crezcáis para salvación. El que es elegido y goza de una salvación tiene que vivir como recién nacido. Viviendo sin envidia, viviendo sin malicia, sin engaño, sin hipocresía, sin envidia, todas las detracciones. Sead como niños recién nacidos de leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Debemos crecer más y más en nuestra salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que verdaderamente has querido, tienes que vivir la salvación. Ha dado. Muy bien, hermanos. Esto enseña la palabra. ¿Lo entiende? ¿Está dispuesto a aprender a vivir la palabra? Y hacerlo. Algo. No pasa nada. ¿Ah? Un recién nacido debe crecer. Un creyente que ha nacido de nuevo y se alimenta de la leche espiritual, crece espiritualmente. El que no, no. Cerramos esta palabra diciendo, la salvación de los elegidos se manifiesta primero en su santificación espiritual. Segundo, viviendo una esperanza viva basados en la misericordia de Dios, la cual nos da victoria sobre el pecado. Tercero, seguridad de tener una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible con Dios en la eternidad. Y cuarto, gozando de una gracia completa de vuestra salvación. Todo tiene que ver con el plan completo de Dios para los elegidos, para la salvación eterna. La salvación. Dios le conoce a usted. Dios sabe quién es usted. Usted no se puede esconder de Dios. Seamos sinceros. Dios. No vivamos la vida cristiana hipócritamente. Vamos a terminar cantando un precioso himno. Véngase, hermano Jorge. Busquen allí
O ahí lo van a ver, 344. Vamos a poner de pie. ...344... ahí encontramos este bello himno que nos habla de lo que hemos dicho. Venga ya, quieren irse ya con el Señor. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que la mayoría quiere eso, ¿verdad? Que el Señor nos ayude y que nos mantengamos viviendo en victoria, en sobriedad contra el pecado, porque el pecado nos asedia, está allí. Oramos.